Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de la indemnidad sexual. Deben de crecer libre de cualquier daño sexual. O sea, la sexualidad es algo natural en los seres humanos, pero que se debe de ir aprendiendo de ella y viviendo a medida que las etapas de la persona se van quemando. Cuando se aborda este tema, se deben tener en cuenta que abuso sexual y violación sexual tienen dos conceptos distintos cuando se refiere a términos jurídicos, porque desde el concepto psicosocial, abuso es todo tipo de violencia sexual. Pero el concepto en sí mismo es abuso sexual, que incluye todo, desde tocamiento hasta la penetración. O exponer al niño o a la niña a contenido pornográfico, a tocar a otros, ¿verdad? Que es parte también de lo que se amplió del concepto. Ya hablando estricta o jurídicamente, cuando hablamos de una violación es que hay una penetración, que puede ser vía anal, vía vaginal, vía oral, ya eso lo sabemos. El abuso sexual, recordemos que no hay penetración, sino que son actos de tocamiento en las partes erógenas o en las partes relacionadas a la sexualidad de la víctima, ¿verdad? Entonces, por lo general, dependiendo del tipo penal o de la agresión que se haya sufrido, así van encaminada la búsqueda de las pruebas, es decir, la investigación. Si la persona lo que está refiriendo es que hay una violación sexual, obviamente la valoración médico-legal física, es decir, que te valoren tus genitales, es la prueba que va a conducir a la investigación si efectivamente hay, ¿verdad?, un delito de violación o no, con el dictamen. En cambio, en el abuso sexual, como de entrada se sabe que no va a haber una penetración, que solo son actos de tocamiento, y si esos actos de tocamiento no fueron violentos, no va a haber, ¿verdad?, un vestigio, no va a haber un moretón, un rasguño, como pudiera haber en una violación forzada. Entonces, en ese sentido, la investigación se encamina más a la valoración psicológica, porque recordemos que aunque no haya un daño aparentemente físico visible a la vista de los investigadores, pero ese daño se queda, digamos, el daño es psicológico, es un trauma que se le crea a la persona por la situación vivida. Los padres de familia o tutores deben estar pendientes. Cuando un niño empieza a tener conductas sexualizadas, hay que tomar medidas sobre el asunto, porque eso quiere decir que está reproduciendo un patrón enseñado por un abusador. No pueden inventar una situación que no han vivido desde su experiencia. Entonces, por ejemplo, si el niño empieza a tocar exageradamente sus genitales, si se roza en ciertos lugares o partes del cuerpo de persona, si empieza a tener una inquietud exagerada sobre temas sexuales, si empieza a mostrar o hablar sobre conceptos que son solamente parte de una relación sexual o de un vínculo sexual, todo eso nos debe de poner una alerta. Y hago esto con mucho mayor énfasis porque generalmente cuando los niños y las niñas, lo digo desde mi experiencia en la atención, empiezan a tener estas conductas, se tiende mucho a castigarlos, a señalarlos como locos, como calientes y andan de vaguita, eso no se hace, es malo, se les recrimina y no se investiga el porqué. ¿De dónde se está surgiendo esa conducta? Porque hay una diferencia significativa entre una conducta exploratoria a una conducta como resultado del abuso sexual, que es otra de las cosas que la gente debe tener bien claro. Los niños y las niñas se pueden explorar entre ellos, quieren conocer su cuerpo, principalmente cuando no le hablamos abiertamente de la sexualidad. Él quiere saber qué tiene el otro niño, ¿verdad? O qué tiene la otra niña, y va a querer ver. Pero cuando ya quieren rozar, cuando besan los genitales, cuando haya conductas específicas que tienen que ver con un intercambio sexual, eso tiene que ver con un modelaje, con un aprendizaje sobre algo. Si usted tiene conocimiento de que un niño está siendo abusado, denuncie. No importa si no es familiar de ese niño, siéntase en el derecho y obligación de ir a las autoridades para que éstas empiecen el proceso de investigación. Hay una línea 133 en el Ministerio de la Familia donde se pueden dar a conocer este tipo de delito, y no necesariamente la persona tiene que ir a interponer una denuncia propiamente dicha, digamos que vaya a una delegación y vaya a firmar un documento, porque la denuncia no es más que poner en conocimiento, dice la ley, a la autoridad competencia del supuesto hecho delictivo, hasta ahí nomás.
La policía con todos sus órganos va a investigar y va a descartar o va a confirmar. Por lo tanto, esa persona no está obligada a saber ni detalles, ni mucho menos que afirme si se dio ese hecho. Una de las formas de prevención del abuso sexual es hablar con los niños desde temprana edad, que ellos vayan conociendo todas las partes de su cuerpo y explicarles que nadie tiene el derecho de invadirlos. Pero por sobre todo, y esto va para los padres de familia, estén siempre alerta que los depredadores sexuales aprovechan el más mínimo descuido. Con imágenes de Alex Espinosa, Tania Rostrán.